Hola, soy Saúl Alejandro Villarreal González, estudiante de la materia de estudio de caso 3 y voy a presentar las siguientes lecturas. La ética como filosofía moral. De lo que no corresponde hacer en la ética. Esta se ha desempeñado en el nivel de bachillerato como una competencia de la religión o moral y que hizo su entrada a este nivel hasta hace muy poco. Esta está enfocada en ideas más humanas o más cívicas. Fomentar la ética no significa cambiarla por la moral, sino dar los mínimos morales de una sociedad que una sociedad debe transmitir. No es su tarea indicar al hombre lo que debe de hacer de modo inmediato. La ética como filosofía moral. La ética no es una moral institucional. El tránsito de la moral a la ética implica un gran cambio a nivel reflexivo, pues esta está orientada al deber de hacer. A diferencia de la moral, la ética se ocupa de lo moral en su especificidad sin limitarse a una moral determinada. El quehacer ético consiste en acoger el mundo moral en su especificidad y en dar reflexivamente razón de sí mismo. Tal tarea no tiene impacto inmediato en la vida cotidiana, pero es claramente el camino a la libertad. Ética como vocación. Los dos pilares fundamentales que tiene el quehacer ético son el interés moral y la fe en la misión de la filosofía. Es posible penetrar en el mundo ético por medio de la oportunidad de la situación, el afán del prestigio o de la casualidad, siempre y cuando estos sean motores de la reflexión. A través de la moralidad se llega a expresar diversas valoraciones que sitúan al ético en las puertas del relativismo. El realismo conformista se traduce en que la aceptación de que la razón práctica se reduce a la razón estratégica, pues los hombres somos más bien movidos por el interés egoísta. El tema de nuestro tiempo. Este tema está más enfocado en preocupaciones éticas. ¿Qué podemos hacer para ser felices? ¿O qué podemos hacer para que cada hombre se encuentre en situación para lograr su felicidad? El primer cuestionamiento de este punto es proveniente del Oriente y pasa por la ética griega y se traduce en lo que importa a la ética es encontrar la vida feliz. La ética no se reduce solo a la felicidad o al deber, sino a conjugar a ambos mediante el diálogo. Los hombres somos un diálogo y por la mediación podemos desentrañar nuestra felicidad. El tema ético de nuestro tiempo es saber qué es o no capaz el hombre. Panorama ético contemporáneo, tiempo de ética doméstica. El panorama ético de nuestros días produce cierta sensación de alivio. La ética es el estudio lógico del lenguaje de la moral. La actual panorámica ética nos indica que nos encontramos en una época de ética normativa. Según la doctrina del utilitarismo, la felicidad se identifica con el placer, pues la bondad se mide por la cantidad de placer que llega a producir. Se busca una distribución óptima de utilidades para proporcionar una felicidad a nivel global. Las ideologías que intervienen en estas son el marxismo-leninismo, la ética kantiana, etc. El ámbito de la ética. De acuerdo a Aristóteles en el libro sexto de la Ética de Nicómaco, la ética es un saber práctico. La ética tiene por objeto el deber referido a las buenas acciones que son expresadas en los juicios que denominamos morales. El objetivo de la ética, la concepción de la moralidad. Ya hemos venido aceptando algunas normas morales. El por qué las aceptamos es aquella pregunta que comienza con lo que entendemos por filosofía moral y por consecuencia comienza la ética normativa. La cuestión ética consiste en hacer concebible la moralidad. El objeto de la ética, la forma de la moralidad. La tarea de la ética consiste en establecer el fundamento por el cual los juicios morales se presentan con pretensiones de necesidad y de universalidad. Su objeto se funda en la forma de la formalidad. Este procedimiento permite discernir cuando un contenido conviene a la forma moral. La ética como parte de la filosofía. La tarea de la ética consiste en esclarecer la razón suficiente de la moralidad. Su fundamento a la luz de los fines es necesario integrarlo a la filosofía. La filosofía se presenta como el esfuerzo conceptual para esclarecer los fines racionales del obrar humano. La ética de determinar las categorías que son necesarias para concebir el deber en relación con los fines racionales del hombre. Tema. Esta se propone como un sistema creado desde las bases del conocimiento teórico y práctico, un sistema lógico que tenga las condiciones de coherencia para poder encapsular a cualquier conocimiento. La misión más eficaz de la filosofía es la construcción de un sistema lógico trascendental, esto con la finalidad de señalar los niveles lógicos del saber. Existen los métodos
en adecuados y adecuados. Ventajas del método sistemático. Este pretende ofrecer solución para dos problemas que ha planteado la ética actualmente. Ofrecer un marco para una argumentación universal práctica y criterio para la preferencia racional entre códigos morales. Urgencia y dificultad de una fundamentación racional de la moral. Tarea encomendada al pensamiento humano con el objetivo de fundamentar racionalmente la moralidad. Esto estableciendo las bases para una moral universal. La vida personal estriba en encontrar un valor el que merezca la pena invertir la vida. ¿Por qué las personas obedecen al derecho? Por Catalina Pérez Correa. ¿Qué es aquello que motiva el cumplimiento de las leyes? Uno de los principales objetivos del derecho es el cumplimiento de las leyes. Las ciencias sociales nos brindan dos teorías sobre esta interrogante: la teoría desincentivo y la teoría normativista. Críticas a la teoría desincentivo o instrumentalistas. Unas de las críticas a estas teorías son que esta teoría ha sido criticada por su alta dificultad a la hora de su cumplimiento. La teoría del desincentivismo está fomentada una relación de antagonismo entre autoridades y sociedad, pues la sociedad se guía por los riesgos y beneficios y no por una cuestión legal. Por su parte, los normativistas o de cumplimiento obligatorio han sido criticadas, por ejemplo, por la dificultad de su aplicación. No da cuenta a las diferencias que surgen, no es realista que se aspire a una identificación total de sociedad y autoridad, y que la percepción previa es más relevante que las experiencias particulares. Conclusión: estudios más recientes han arrojado que la legitimidad se mantiene válidos en poblaciones y escenarios distintos a los estudiados inicialmente. Signo y pensamiento, por Marta C. Nussbaum. La crisis silenciosa. La lectura hace referencia a la crisis de educación a nivel mundial. Se teme que la formación de las próximas generaciones no sea óptima para desarrollar ciudadanos de bien. ¿Cuáles son los cambios que afectan o pueden afectar a las democracias a nivel mundial? La erradicación de materias y carreras relacionadas con las artes y humanidades en todos los niveles educativos. Estas ciencias pierden terreno a favor de aquellas que fomentan rentabilidad a corto plazo y que su único fin es el de generar renta o riqueza. Hay ejemplos de esto a nivel mundial, en diferentes países y en diferentes niveles educativos, en los que se promueve a una educación centrada en beneficio económico. Esto se da en países como Estados Unidos, la India o regiones enteras como Europa o en cada vez más partes del mundo. No se debe olvidar que las relaciones humanas son de vital importancia para el desarrollo de las sociedades y no podemos olvidar que algo que nos hace humanos son las relaciones. En distintos niveles y etapas se puede llegar a demostrar que las artes y las humanidades son fundamentales para la educación primaria, secundaria, media superior y universitaria. Cultivar la capacidad de reflexión y pensamiento crítico es fundamental para mantener a la democracia con vida y en estado de alerta. El interés nacional de las democracias requiere de una sólida economía y de un sector empresarial próspero, y eso mismo se nutre de las artes y de las humanidades. Ningún sistema educativo funciona adecuadamente si solo llega a las élites adineradas. La lectura de la Lotería de Babilonia por Jorge Luis Borges. La introducción sobre esta lectura nos habla de una sociedad en la que todo está determinado por una lotería, en la que aparte de entregar premios también determina su castigo o destino. En pocas palabras nos habla de una sociedad en la que se determina por la suerte. La suerte es el juego de azar y en ella se ve sostenida tu prosperidad a futuro. Bueno, en el caso de la lotería, es la encargada del destino de los ciudadanos. Es la que rige su destino y su futuro. Esto hace que cada aspecto de la vida de los ciudadanos esté sujeto a la suerte. Esta sociedad se divide en grupos de acuerdo a sus resultados en la lotería. El objeto es explicar el cómo los ciudadanos dejan su destino en manos de la suerte.
El sistema social de los ciudadanos está totalmente sujeto al azar, y esto hacía a los ciudadanos reflexionar sobre la ilusión de controlar sus propias vidas, porque al final de cuentas ellos no tenían el control de su futuro, sino que siempre estaba sujeto al azar y a la suerte. En conclusión, la reflexión que yo puedo encontrar en esta última lectura es que es un sistema en donde todo está sujeto a la suerte, la percepción de control que se pierde, y esto genera una sensación de incertidumbre sobre nuestra misma realidad.